La violencia intrafamiliar es un problema que se ha estado presentando durante muchas generaciones. Aunque ya existan nuevos decretos para proteger esa violencia, aún se ven muchos casos de estos. Últimamente se ha presentado mucho en la pandemia, que se han presentado muchas matanzas, muchos feminicidios y mucha violencia infantil en los hogares. La violencia intrafamiliar se pueden dar por varios casos, sea por género, por edad, por estrato socioeconómico, por factores biológicos, fisiológicos y algo muy importante también se puede utilizar. Hay gente que maltrata por el nivel de educación, el uso de alcohol y el uso de las drogas. Y también puede ser de que la persona no estrictamente le guste hacer la violencia, sino que fue criado a partir de esa violencia. La familia es el núcleo de la sociedad, por eso el Estado es como pendiente de esas tasas y esas situaciones que se están presentando de la violencia intrafamiliar. El Estado al analizar todas estas tasas y todas esas problemáticas que se están dando por esta violencia intrafamiliar, va a buscar unas posibles soluciones o unos nuevos decretos para esa mejora de esa vida, ya que al ser maltratado de esta manera puede causar muchos problemas, sean psicológicos o fisiológicos, y también va a tener algunos problemas como en su vida laboral o personal. Entonces el Estado es el que va a promover todas esas soluciones y te van a ayudar para tener una mejor vida. Yo les voy a hablar sobre los diferentes tipos de violencia intrafamiliar que existen. Existen 4 tipos de violencia intrafamiliar. El primero es la violencia física. El segundo es la violencia psicológica o emocional. El tercero es la violencia sexual y el cuarto es la violencia económica. La violencia física es cuando el agresor utiliza el miedo y la agresión para paralizar a su víctima. Este lo que quiere es generar daños corporales con objetos o golpes. La violencia psicológica o emocional es aquella que se da con el objetivo de lastimar y herir las emociones de otra persona. Esta se da por medio de amenazas, humillaciones e insultos. La violencia sexual. Esta se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con otra persona. El agresor suele ofender o dominar a su víctima. La violencia sexual puede clasificarse en 3 clases. El primero es el incesto. Este es cuando se da relaciones sexuales entre parientes o familiares. La segunda es el abuso sexual. Este es cuando se le exige a otro sujeto que compense su necesidad sexual. Y la tercera es la violación. Ese es el acto sexual obligado. Es cuando una persona se resiste y la otra abusa de ella. Por último está la violencia económica. En esta se refiere al exceso de dominio financiero en el seno familiar. El sujeto que provoca esta violencia impone las restricciones de tipo financiero a los otros miembros de esta familia. Bueno, yo les voy a hablar sobre las causas y las consecuencias en la violencia intrafamiliar. En las causas, las mujeres son las principales víctimas de violencia, sin dejar de lado que los niños también pueden sufrir tanto emocional y físicamente. Otros miembros de las familias, tanto tíos como abuelos, también pueden sufrir de esta. Bueno, ahora vamos a empezar con algunas causas de esta violencia intrafamiliar, ¿cierto? Una de las primeras son las personas intolerantes. Otra es cuando las personas no son bien educadas, no son pacientes y no saben asumir sus errores. Otra de las causas es cuando no controlan bien sus impulsos, son muy impulsivos a la hora de hablar o expresar algo. También cuando no tienen buenos vínculos afectivos, o sea, que no se pueden relacionar bien con las personas. También como la incapacidad de resolver problemas, no saben resolver problemas ni tampoco ni familiares ni en el empleo. Y otra de las más importantes es cuando una persona consume alcohol y consume drogas, que en ese momento son más impulsivos todavía, o sea, se creen más los líderes o los dueños del hogar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias. La violencia intrafamiliar trae grandes consecuencias, tales como las víctimas sufren de daños físicos, emocionales y psíquicos. No son capaces de establecer conversaciones con otras personas y no tienen como una muy buena comunicación, una buena convivencia con los demás. Lastimosamente, en ciertos casos las víctimas fallecen. Después de que las víctimas constantemente reciben maltrato, estos buscan ayuda de psicólogos o en otras ocasiones de sus seres queridos. Esto con el fin de que ellos puedan superar esos estragos originados por la violencia.
sin dejar de lado que los agresores también necesitan ayuda de los psicólogos y también de personas cercanas. Esta con el fin de controlar sus impulsos y ser más tolerantes a la hora de hablar o de transmitir algo. Bueno, efectos de la violencia intrafamiliar en los niños y niñas. Entonces, muchos de los niños y niñas que son expuestos a la violencia intrafamiliar también son víctimas del abuso físico. Los niños que también son testigos de la violencia intrafamiliar o que son víctimas de abuso tienen una alta probabilidad de tener problemas de salud mental a largo plazo, y también eso se puede ver reflejado dentro de la escolaridad, y también eso se puede ver reflejado en su vida personal, ya que al presenciar la violencia entre sus padres tienden a tener mayor riesgo de ser violentos en sus relaciones futuras. Por ejemplo, los niños en edad preescolar, entre 1 y 6 años, esos niños son pequeños y son testigos de la violencia de pareja. Entonces ellos pueden comenzar a hacer cosas que solían hacer cuando eran mucho más pequeños, como mojar la cama, chuparse el dedo y llorar con mucha más frecuencia. Y esto ocurre como debido al miedo y temor que genera el agresor en el niño, y normalmente muestran signos de mucha angustia. También los niños más pequeños suelen desarrollar esa ansiedad, también quejarse de dolores de estómago, comenzar a mojar la cama, y es posible pues que desarrollen esos problemas para dormir. También algunos tienen arrebatos de mal genio, y estos comienzan como a comportarse como si fueran niños más pequeños de lo que son. Eso también ocurre en los niños de edad escolar, que ya es entre los 6 y los 10 años. Entonces los niños en este rango de edad pueden sentirse como culpables por el abuso y también culparse a sí mismos. La violencia intrafamiliar y el abuso también lastiman mucho la autoestima de los niños, y también esto es posible que no participen en las actividades escolares, y también es muy posible que obtengan más malas calificaciones, también tienen menos amigos, son menos sociables, y también eso suelen meterse en problemas con mucha más frecuencia. Ya en cuanto a los adolescentes, estos que son testigos pues, de abuso también pueden actuar de manera negativa, como pelear con los familiares o faltar mucho a la escuela, y también es probable que se involucren de manera más a menudo en comportamientos más riesgosos, también como mantener relaciones sexuales sin protección, o también consumir drogas o alcohol con más frecuencia. También es posible que sostengan una baja autoestima, y también que se les dificulte ser amigos. Este tipo de comportamientos es como más común en los chicos adolescentes que fueron víctimas de abuso en la niñez que en chicas adolescentes, ya que las chicas son más propensas que los chicos como a excluirse y a experimentar la depresión. A continuación veremos un caso de una señora que nos va a representar una situación que se está dando en miles de hogares, que aunque haya sido de hace muchos años, aún se están dando en la realidad. Así que vamos a prestar mucha atención. Un cafecito, abuelo. Tranquilo que llegó papá. Ay, mamá. Irónica esta vida que yo nunca comprendía, esos dichos que mi abuelo me decía. Pero a pasar el tiempo poco a poco fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Por más que madrugaba nunca amaneció temprano, en la corriente muchas veces me dormía. Sabes con quién hablaba pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tiraría. Brillaste por tu ausencia aunque nunca fuiste oro, en mi vida fuiste un trago amargo. Hoy tengo algo nuevo, ya tú no haces milagro. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas, árboles que nacen torcidos, nunca su rama endereza. Como dice el dicho, echando a perder te aprende, no sabes bien lo que tienes hasta que lo pierdes. Los dichos hay que decirlos bien dicho. Camarón que se duerma se lo lleva la corriente. No por mucho madrugar a amarse más temprano. Y el que esté libre de pecado, que diga los dichos como merenglás. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Marco hoy y merenglás. Dime tú, gracias padre de la papa. Como dice el dicho, tranquilo papá. Mujer, sírvame la comida, tengo hambre. Ya voy, mi amor, yo apenas estoy terminando. ¿Cómo así que no has terminado?
¿qué te he dicho? Tú no sirves para nada, tú no haces nada. Yo soy la única que trabajo aquí, tú no haces nada. Mami, hola, ya llegué. Ay, qué pereza, ya llegó la directora de eso. Vete para tu cuarto. Bueno, Ahorita mamá, te llevo la comida. yo me iré. Mujer, otra cosa para decirle, sí hizo lo que le mandé a hacer. Sí, hice casi todo, pero no me alcanzó para hacerlo de doña Claudia, no pude pagar la cuenta de la No, usted sí no me sirve para nada, usted sí es muy bruta, y aparte de bruta, hasta ratera me salió. Amor, pero espérate, es que no me alcanzó el dinero. No, no me sirva nada, ya me aburrí. Ah. Hola vecina, vive por tu hijo. Ay, ¿qué te pasó? ¿Otra vez te pegó ese desgraciado? Sí, Sofía, es que mi papá le pega mucho y a mí no me quiere. Esto se acabó, vamos a llamar ya mismo a la policía. Voy a buscar mi celular. No, yo a él no lo voy a mandar. Él a mí me mantiene, es el papá de mi hija y yo lo amo. Yo no Pero lo voy a con hacer nadie eso. de amor se muere, tú puedes vender empanadas No se en un metan en puesto. casa, se No, metan Sofía, en vámonos. casa, Sebastián. Mujer, sírvame el desayuno rápido, me tengo que ir a trabajar, rápido. No, no. Yo no quiero eso, esa arepa está muy maluca, eso está muy horrible, yo no quiero eso. Papá, no hagas eso. Cállate, Lupe. No seas así, No seas grosero, Lupe. ¡Grosero! Con mi hija no te metas. Grosero. Sebastián, con ella no te vas a meter. Tranquila, amorcito, que yo no nada te pasa. Con chulas atrevidas que se creen. Nos vamos ya mismo para la estación de policía, no nos vamos a aguantar más abuso, nos vamos. ¿Cuáles son las principales acciones para poder prevenir esa violencia en el ámbito familiar? Entonces lo que podemos hacer es establecer unas normas claras con la familia para establecer mejor esa convivencia. También es importante definir unas reglas que incluyan derechos y deberes a los que viven bajo de un mismo techo, pues estas también ayudan a establecer límites de la conducta. También deben ser fáciles de una interpretación para todos los miembros de la familia, deben de ser también aceptadas por todos los miembros de este hogar. También lo que se puede hacer es fortalecer los canales de comunicación al interior de la familia, también escuchar activamente y tratar de no caer como en juicios, también evitar las críticas, también ponerse en los zapatos del otro, también demostrar interés y respeto por los sentimientos de los demás, y así generamos un ambiente de confianza clave para mejorar la comunicación en casa. También el diálogo y la mediación dentro del hogar, esas pueden ser unas estrategias alternativas para poder resolver los conflictos que surjan dentro del hogar. También establecer un costo emocional que provocan los conflictos y es ganar un terreno como en la resolución de esos mismos problemas. Bueno, y ya por último, a modo de conclusión, yo pienso que este personaje que yo dramaticé en este video lo deben de vivir muchos niños a diario. El abuso físico o el abuso verbal. Esto los puede dañar seriamente a largo plazo en cuanto a lo emocional. Esto también los afecta mucho en su escolaridad. También los puede causar muchos daños en cuanto a su desarrollo a largo plazo, en cuanto a su futuro. Entonces también es esencial comprender como todos esos abusos que los niños sufren. Entonces también es esencial que los padres puedan comprender esto, también puedan prevenirlo, detectarlo y también cómo evitarlo en todas sus formas. Por favor, si estamos viendo algún caso de violencia, sea intrafamiliar o están maltratando a un animal, un niño, por favor no se queden callados, denuncien. No importa que si nos vamos a meter en más problemas, es más perjudicial nosotros no denunciar. Que estamos haciendo es que estamos siendo testigos de esa violencia. Los integrantes de la familia se deben respetar como tal. Yo digo que sería una obligación, sin importar
de que seamos diferentes tanto en el género, la edad, tus pensamientos, tu género de música que te gusta. Es una obligación ya que incluso en los derechos humanos está ese derecho que es la igualdad. Y no hablan solo de un género o de solamente una labor, hablan de muchas. Entonces digo que es muy importante que, aunque ya se está cambiando esas prácticas, porque generalmente esa violencia era una práctica muy arraigada a Colombia, digo yo, actualmente se ha ido cambiando poco a poco, que ha sido un trabajo muy duro, que ha pasado muchas cosas así, pero se ha podido lograr poco a poco, entonces podemos seguir luchando para que se haya como esa lucha de poder mejorar como el mundo, tanto para nosotros como los niños que estamos educando. Bueno, yo les voy a dar mi opinión sobre la violencia intrafamiliar. La verdad, yo no estoy de acuerdo con que los hombres se crean más superiores o se crean mejores que las mujeres. Para mí, todas las personas somos iguales y merecemos el mismo respeto. El hecho de que el hombre trabaje, el hecho de que el hombre mantenga pues un hogar, no significa de que pueda mandar y pueda estar golpeando a la otra persona sin necesidad, sin saber si la otra persona sí colabora igual o está haciendo hasta mejores cuidados que esa misma persona. Yo tuve un caso un poco similar. Aquí en mi hogar, en tiempos anteriores, mi padrastro pues consumía mucho licor y por ese motivo ya se estaba volviendo como muy impulsivo. Por cosas pues de la vida, él le pegó a mi mamá. Entonces desde ahí yo me volví ya una persona muy fuerte y una persona pues como muy decidida a que nosotros no nos podemos dejar pegar de nadie, así sea porque esté borracho, porque esté drogado o por otra situación. La verdad, entre nosotras mismas debemos siempre como de apoyarnos, de buscar ayuda por si en algún momento estamos sufriendo de ese maltrato o si de pronto estamos viendo que otra persona está siendo maltratada. No podemos quedarnos calladas, tenemos que buscar ayuda también de psicólogos o de personas cercanas. Tampoco estoy de acuerdo de que los hombres también sean las víctimas de que las mujeres les peguen. Eso tampoco, pues no estoy como muy de acuerdo con eso. Ni que los niños también sean maltratados, ni los abuelos, ni los tíos. La verdad que los problemas no se solucionan con golpes, los problemas se solucionan hablando y llegando a una conclusión de que se pueden arreglar demasiadas cosas. No se puede estar... Las cosas se solucionan hablando, conversando, expresándole a la otra persona si nos sentimos bien, si nos sentimos mal, si nos sentimos cómodos o incómodos en el momento. Nada se soluciona a golpes, con golpes no se soluciona nada. Y lastimosamente por esos golpes y por esas agresiones, muchas mujeres, niños, hombres, abuelos o tíos fallecen. Así que de verdad que no estoy muy de acuerdo con que todo sea con golpes y con agresiones. Debemos estar muy alertas con todos los tipos de violencia intrafamiliar que existen. No es solo la violencia física la importante, también es importante la violencia psicológica emocional y la violencia económica, que tal vez son violencias que no le prestemos mucha atención, pero son violencias y en cierto modo están haciéndole daño a una persona. Entonces, como personas, si tenemos a alguien cercano que esté pasando por ese tipo de violencia, comuniquémonos a esas entidades encargadas de ayudar a esas personas y ayudemos, porque no sabemos cuándo nosotros necesitemos de esas personas y también podamos pasar por este tipo de violencia o por muchas otras más. No es amor y nosotros tranquilamente podríamos vivir sin una persona así. No tenemos que aguantar violencia simplemente porque nos mantienen, eso es mentira. Nosotras podemos trabajar o hay muchas entidades que nos pueden ayudar a salir adelante sin necesidad de vivir con un victimario, con alguien que nos hace daño a nosotros y a nuestra familia. La violencia en cualquiera de sus formas es una vulneración de derechos. La naturalización de la violencia como forma de crianza representa una barrera para construir contextos libres de maltrato en la infancia y adolescencia. El 46,4% de los adultos reconocen utilizar la violencia física para criar a sus hijos e hijas.
es necesario desnaturalizar la idea de que los golpes puedan ser una forma de educar. Cuando hablamos de violencia, no nos referimos únicamente a la física, sino también a la violencia emocional, psicológica y simbólica. La violencia en la crianza puede incluir maltrato físico por medio de zamarreos, golpes, agresiones, tirones de orejas o pelo. Maltrato psicológico por medio de gritos, insultos, amenazas, humillaciones. El maltrato en la niñez puede producir baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, ansiedad, angustia y depresión, alteraciones en el proceso de aprendizaje, que un niño utilice la violencia como forma natural para resolver conflictos. El maltrato por parte de quienes tienen la función de protección deja a los niños desamparados. Estas son algunas reflexiones para criar sin violencia. Los golpes no enseñan, solo generan temor y miedo. Las palabras humillantes generan tristeza, frustración e impotencia. Es fundamental escucharlos. La infancia es una etapa fundamental en el desarrollo de las personas y por eso requiere una atención y protección especial. Las madres, padres y adultos referentes deben proteger a los niños. Los niños aprenden principalmente del ejemplo. Cuando pedimos determinado comportamiento es necesario describir con claridad qué queremos y cuál es la conducta que deseamos. Asegurarnos de que nos escuchó y entendió. Ser breves, ser convincentes, explicitar las consecuencias por su cumplimiento y por su incumplimiento. Ser muy persistentes. Insistimos, cuando pedimos determinado comportamiento, hagámoslo, sin gritar ni amenazar. Sin ponerle etiquetas al niño o a la niña, eso no servirá para corregir su conducta. Decirle, sos un desordenado, resulta menos efectivo que señalarle, tus juguetes están desordenados. Sin decir vaguedades tales como, pórtate como una niña de 4 años. Sin pedir comportamientos intermedios del tipo, trata de no ensuciar el sillón. Sin hacer preguntas de las que no esperamos respuestas porque tampoco las tienen, tales como, ¿cuántas veces te tengo que decir que...? Ninguna forma de violencia contra niñas y niños es justificable y siempre puede prevenirse. Asumamos el compromiso por una crianza sin violencia. Es una responsabilidad de todos. Es un mensaje de UNICEF difundido por la Escuela de Valores del Grupo Asegurador La Segunda.